¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos listos para comenzar nuestra revisión de noticias de cada mañana. Bienvenidos a esta media hora de informaciones. Cuando son las 8 en punto, arrancamos de inmediato con nuestra revisión de los temas que van a marcar este 17 de agosto. Y comenzamos con nuestro resumen de noticias. Les adelantamos algunos de los temas que vamos a profundizar en la edición de hoy. Y comenzamos con un asunto que ha marcado la pandemia desde el punto de vista de los conflictos del Estado respecto a algunos proyectos o empresas en particular. Estamos hablando del caso de Nuevo Pudahuel, la concesionaria a cargo del aeropuerto de Santiago, y su conflicto con el Estado de Chile, que ha llegado ya a instancias internacionales, porque los accionistas de la empresa concesionaria han llegado hasta el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Llegaron hasta este lugar para demandar al Estado de Chile producto de la falta de un acuerdo en la negociación entre ambas partes a raíz de la pandemia. Recordemos que esta demanda surgió en el contexto del cierre de fronteras, de la paralización del funcionamiento de los aeropuertos, y la empresa acusa un perjuicio que incluso podría llevarlo a una situación de insostenibilidad financiera para el próximo año, de acuerdo a sus propias estimaciones. Ya les vamos a contar detalles de lo que está solicitando la empresa y de la posición que ha adoptado Chile, también el Estado de Chile, respecto a este tema. Por otra parte, el debate macroeconómico ha estado marcado en las últimas jornadas por la creciente preocupación respecto al desembolso que está haciendo Chile en materia de apoyos fiscales, superior al 14% del PIB, según ha estimado el Fondo Monetario Internacional. Y la preocupación surge a partir del enorme gasto que se está realizando para ir en ayuda de las familias chilenas. La extensión del IFE hasta fines de este año, un IFE que recordemos es universal, sin mayores requisitos, ha generado preocupación por lo que significa desde el punto de vista del endeudamiento de Chile. Según el diario El Mercurio, en base a un estudio que hizo Clapes UC, lo publica hoy el periódico, Chile podría llegar a pagar, escuche bien, más de 5.700 millones de dólares al año en intereses, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho sobre el nivel de deuda que tendría nuestro país para el año 2025. Esto sobre la base de lo que hay hoy día, de las proyecciones que están haciendo los candidatos presidenciales, pero en una situación que evidentemente es súper compleja, porque significa niveles mucho más altos de los que tenemos hoy día, más del doble respecto a lo que hay hoy en materia de deuda. Ya les contamos más detalles. La entrevista de hoy nos servirá para analizar esta situación. Por otro lado, precisamente a propósito de las ayudas que está entregando el Estado, el IFE laboral supone un premio, digamos, un bono que entrega el Estado para aquellas personas que encuentren empleo en los próximos meses. Pues bien, este IFE ha generado también algo de controversia por el mal uso que le podrían dar algunas empresas. De hecho, ayer circulaba a través de redes sociales y generó controversia el anuncio que hizo una empresa de servicios sobre un supuesto trabajo remunerado con 570.000 pesos. Tenía un asterisco, eso sí, ese aviso, porque se descomponía estos 570.000 con el IFE, precisamente el IFE laboral de 200.000 pesos, más un sueldo bruto que desembolsaba la empresa de solamente 370.000 pesos. Claramente un mal uso desde el punto de vista de la información de parte de la empresa de este IFE, que fue criticado incluso por el gobierno, lo que nuevamente abre también una discusión sobre cómo se puede fiscalizar este tipo de instrumentos. En una nota revisamos más detalles a continuación. Y por último, también estaremos revisando dentro de nuestra agenda lo que ocurrirá en el día de hoy en la Cámara de Diputados, donde el ministro Patricio Melero llegará hasta la Comisión de Trabajo para dar explicaciones, es lo que han pedido los diputados respecto al rendimiento de los multifondos, en particular del Fondo E, el más conservador, que ha caído más de 10% en el primer semestre. Los diputados dicen que es el ministro quien debería dar alguna de las razones por las cuales ha caído este multifondo. Sin embargo, la explicación ya se sabe, tiene que ver mucho con los retiros de fondos que aprobaron los mismos parlamentarios. De todas maneras, la instancia va a servir también para que el gobierno entregue detalles de su agenda en materia previsional, cuando todavía pareciera que hay algunas esperanzas de sacar una ley corta en esta materia. Por último, revisemos detalles del rendimiento de los mercados en el inicio del día de hoy, cómo están los mercados bursátiles a nivel internacional en una semana que partió movida por datos económicos que se dieron a conocer en China el día de ayer, menores a lo que esperaba el mercado, y por otra parte también por la situación que se vive en Afganistán, que de alguna manera genera algo de incertidumbre. Así están las bolsas a esta hora de la mañana en Europa, el Eurostock cayendo 1/3 de punto, Londres al alza con 0,16%, mientras que Alemania está cayendo 0,14%. El Nikkei en Japón cerró
con una caída de 0,36%, precisamente por esta incertidumbre, sobre todo por los datos conocidos en China. De todas maneras, el Dow Jones ayer había cerrado con terreno positivo, 0,31% por buenos resultados de empresas en ese país. El IPSA acá en Chile cedió 1,65% y el dólar se disparó. 12 pesos subió el tipo de cambio en nuestro país, llegando a 784 pesos por unidad. Bien, partamos revisando entonces el detalle, 8,5 minutos de esta controversia que llega al CIADI, a este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de inversiones. Es Nueva Pudahuel, la concesionaria a cargo del aeropuerto de Santiago, la que ha llevado al Estado de Chile a esta instancia para resolver las diferencias entre ambas partes. El conflicto, recordemos, surgió en medio de la pandemia, cuando nuestro país decide empezar a tomar una serie de medidas de restricción de vuelos, por ejemplo, y paralización en la práctica de los vuelos internacionales y las conexiones a nivel internacional. En ese contexto, Nuevo Pudahuel solicitó una serie de beneficios, de compensaciones, en definitiva, ante lo que considera es un perjuicio directo por las medidas que ha adoptado el Estado de Chile en esta materia. Y básicamente la compensación pasaba por extender la concesión del aeropuerto. Como no hay flujo de pasajeros, no hay vuelos, no hay actividad comercial en el aeropuerto, hay un perjuicio financiero enorme en momentos en que además Nuevo Pudahuel estaba realizando obras que se entregarán pronto de ampliación de este terminal aéreo. Como el Estado de Chile se negó a esa solicitud, bueno, después de una serie de tratativas que todavía no han dado frutos entre ambas partes, llegan hasta este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, el CIADI, para poder en esa instancia tratar de buscar un acuerdo. Y la empresa Nuevo Pudahuel, que recordemos tiene como accionistas a ADP International y a Vinci Airports, son dos operadores internacionales, son los que están entonces detrás de esta demanda contra nuestro país. La posición de Chile ha sido clara, el ministro Alfredo Moreno ha sido tajante respecto a este punto de que no era posible concebir algún tipo de beneficio o ventaja para esta empresa cuando son muchas las que se han visto perjudicadas también por las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia. Veremos qué es lo que ocurre ahí en esa instancia. El proceso, por cierto, se prevé largo, pero en las próximas semanas habrá novedades con la inauguración de la remodelación del aeropuerto Nuevo Pudahuel. Bien, este lunes dimos inicio a un nuevo ciclo aquí en Agenda Económica que ya realizamos en el contexto de las primarias legales para conocer algunas de las propuestas en materia económica de los candidatos, y el candidato del proceso de elección de unidad constituyente. Se realiza este sábado la consulta ciudadana y ayer estuvo en nuestro estudio Macarena Lobos, la encargada del área económica del programa de Yasna Proboste. Los invito a que revisemos la gráfica que preparamos para ver cuáles son los puntos centrales, los más importantes en materia económica, por supuesto, del programa de la candidata de la Democracia Cristiana. En materia de empleo femenino, subiendo el monto del subsidio y ampliando cobertura y extensión, se pretende desarrollar un programa con particular énfasis en las mujeres, dado que han sido las más afectadas en el contexto de la pérdida de puestos de trabajo. En materia de sustentabilidad hay algunas propuestas bien interesantes, como esta, por ejemplo, de establecer o desarrollar 1 millón de techos solares en los hogares de Chile en el próximo periodo, de tal manera de generar una enorme fuente de generación energética, pero también una industria asociada al desarrollo de este proceso. Por otra parte, en materia de impuestos, se busca recaudar cerca del 5% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se espera, con un aumento de carga y una revisión, sobre todo más progresiva, del sistema tributario nacional. Y por último, la idea es llegar a ser carbono neutral para el año 2040 con una matriz energética 100% renovable al año 2035. Algunos de los puntos con un fuerte sello verde más sustentable, el programa de Yasna Proboste. Otro tema que abordó ayer en esta conversación con Agenda Económica Macarena Lobos, la encargada del área económica del programa, tiene que ver con las ayudas fiscales que se están entregando y el retiro precisamente de estos instrumentos de apoyo. Esto fue lo que dijo Macarena Lobos, la ex subsecretaria de Hacienda, sobre este tema. Yo creo que progresiva y paulatinamente hay que ir retirando el IFE. ¿A partir de enero? A partir de enero, ir transitando, como ya en parte, ¿no es cierto?, lo ha dicho este gobierno, pero que hay que ponerle mucha más puncha a eso, a efectivamente incentivos que fomenten la incorporación al mercado del trabajo.
el retiro de los fondos previsionales es una mala política pública. Y solo demuestra que efectivamente en Chile no tenemos un sistema de protección social. Sabemos que en la práctica nadie apoya el cuarto retiro porque tenemos, en definitiva, que soportar los propios trabajadores con sus ahorros, soportar la crisis. Poniéndose sobre la mesa el IFE universal, ampliado hasta diciembre, no hay que privilegiar desde luego esa medida que el cuarto retiro. Bien, vamos a hablar precisamente de este tema del cuarto retiro que ha estado en la agenda y en el debate de los candidatos presidenciales, en particular porque tienen que adoptar una serie de definiciones sobre el punto. Algunos han sido más claros que otros. Lo cierto es que hay un debate abierto por el impacto además que tendría este retiro también en los proyectos de reforma previsional que están planteando los candidatos presidenciales. Bueno, en ese contexto, Paula Narváez planteó sus críticas respecto a la posición que ha adoptado Gabriel Boric, el candidato a Apruebo de Dignidad, en este tema. Los invito a que escuchemos a la candidata presidencial del Partido Socialista. Gobernar es justamente muchas veces incluso ir contra la corriente, porque es diferente gobernar que quererse llevar probablemente por lo que puede resultar más popular. Eso es lo difícil de gobernar y hay que tener la fortaleza para hacerlo. Estamos en esta situación hoy día por ineficiencia y negligencia del gobierno de Sebastián Piñera, que debió haber entregado las ayudas correspondientes a las familias al inicio de esta crisis y no al final de la crisis. Bueno, claro, esta crítica a la consistencia tenía que ver con los dichos de Gabriel Boric, quien en un debate anteriormente había rechazado la idea de un cuarto retiro, luego ahora lo ha apoyado y él reconoce ese cambio en su posición, pero también ha sido claro sobre algunos de los efectos que podría tener esto y que es una mala política pública en ese sentido. Esta fue la explicación que dio el candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Sebastián Sichel, militante de la democracia cristiana, después de Ciudadanos, hoy día ministro del gobierno de Piñera, que celebró un IFE de 65.000 pesos para cuando más lo necesitaban las personas, no tiene mucha manera para hablar hablando de cambio de opinión. Yo saludo que en Chile se pueda, ante la evidencia y no ante el oportunismo, cambiar de opinión para que la gente que más lo necesita pueda tener acceso a las ayudas que están en el fondo. Bien, ahí entonces algunas de las posiciones sobre este tema. Mientras tanto, en el debate estrictamente técnico, hay números bien claros respecto a lo que podría significar un eventual cuarto retiro, que recordemos está en discusión en la Cámara de Diputados. El gobierno ha descartado apoyar esta idea por lo que significaría para los fondos de pensiones. Y según cálculos o estimaciones de CIEDES, Centro de Estudios asociado a la Cámara Chilena de la Construcción, 5 millones de afiliados se quedarían sin fondos, de acuerdo a este análisis, en caso de que se concrete un cuarto retiro. Pero hay un grupo en particular el que se vería más afectado, el de las mujeres. 52,5% de las mujeres se quedaría sin fondos, de acuerdo a la proyección que hace el CIEDES sobre este retiro. 2,2 millones de los afiliados quedaron sin saldo luego del primer, segundo y tercer retiro de fondos excepcionales, por lo que tanto el potencial de afiliados activos que podrían hacer uso de este cuarto retiro llega solamente a 9 millones de personas. Y como les decíamos, 5 millones podrían quedar sin saldo, sumando los 2,2 millones de afiliados que a junio de este año ya no tenían saldo, más otros 2,8 millones que podrían hacer un retiro total, equivalente, como decíamos, al 44,7% de los afiliados. Sin duda una enorme mochila para el Estado, que tendrá que hacerse cargo de esos trabajadores, probablemente con una reforma previsional que debería extender la pensión básica a un universo mucho más amplio del que considera hoy día. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:13 minutos, para abordar esta controversia que surgió durante este lunes a raíz de un aviso de trabajo. Buscaban empleados o personas que quisieran trabajar en el sector de servicios, en particular en el área de aseo, y se ofrecían 570.000 pesos, lo que tenía un gran asterisco, eso sí, una gran letra chica. El IFE, este impuesto, de trabajo, que este proyecto más bien de subsidio al trabajo que ha anunciado el gobierno, también estaba incorporado dentro de esa oferta laboral. En la práctica, el sueldo bruto que desembolsaba la empresa era mucho menor y contemplaba estos 200.000 pesos de bono que está anunciando el gobierno, que supone, por cierto, un traspaso directo al bolsillo del trabajador. ¿Cuál fue la reacción del gobierno tras este anuncio? ¿Qué es lo que dijo la empresa? Lo que vemos en la siguiente nota. Tras el anuncio del gobierno sobre el nuevo ingreso laboral de emergencia, comenzaron a circular varias ofertas de trabajo similares a estas.
Son varios los casos donde en el sueldo que ofrecen las empresas incluyen algún bono del Estado como parte de este, una situación que fue criticada por la ciudadanía. Se están aprovechando de la gente nada más. Este tipo de cosas dan cuenta de que la oferta no es buena. Está mal, porque deberían hacerse cargo ellos. Una estafa, una estafa. Este fue un aviso que rápidamente se viralizó por redes sociales. Ofrecían un sueldo de 570.000 pesos, 370.000 proveniente de la empresa y 200.000 de un bono del Estado. Una práctica que no fue bien vista desde el gobierno, quienes aclararon la situación. El IFE laboral es un subsidio que va directamente al bolsillo del trabajador o de la trabajadora y que no pasa por los empleadores. Y es muy importante decir que no constituye parte de la remuneración y el sueldo que puede ofrecer una empresa a un trabajador. Desde el Ministerio del Trabajo pidieron a las empresas realizar sus ofertas de trabajo de forma responsable y transparente para que los trabajadores tengan claridad de las condiciones de trabajo que se les ofrece. Desde la empresa desde donde se originó la oferta laboral, Sacir Facilities, también se refirieron al respecto y señalaron lo siguiente. Hemos retirado el afiche pues contenía información que no correspondía a la oferta laboral. Lamentamos los inconvenientes causados producto de este error. Un error, aseguran desde la empresa. Sin embargo, esto puede llegar a ser considerado como un aviso engañoso. Esto podría conducir a un engaño o podría conducir a una falta de transparencia mediante a la oferta que se está realizando por la empresa, por lo cual es recomendable quizás no incluir un subsidio de esta naturaleza en lo que se denomina una oferta laboral o una remuneración en sus términos análogos. La recomendación es clara, la transparencia, ya que además el ingreso laboral de emergencia es solo hasta diciembre de este año y sus valores varían dependiendo si el solicitante es hombre o mujer y también por su edad. Bien, 8:20. Estamos de vuelta para analizar detalles del debate respecto a la situación macroeconómica en nuestro país, a las proyecciones también que se han hecho sobre los niveles de deuda en Chile y lo que eso va a significar en los planes de corto plazo. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto hasta ahora con el economista, profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy buen día, Sebastián. Gusto Gracias por de conversar verte con nosotros. Bueno, Alejandro, hay varios aspectos que abordar. Hay algunos que plantean que la economía se está sobrecalentando con las ayudas que se están entregando. Otros se ponen el foco más bien en los niveles de sostenibilidad de este gasto público. Me gustaría que comenzáramos revisando detalles de precisamente las proyecciones que se hacen en materia de salud fiscal, en definitiva, ¿no? Y de la sanidad de las cuentas fiscales. ¿Cuándo es el momento para empezar a ordenar la casa después de los gastos que hemos visto en el contexto extraordinario de la pandemia, Alejandro? Yo creo que aquí son muy importantes los anuncios y las proyecciones para el próximo año, que como todos sabemos vamos a tener un nuevo gobierno. No sabemos todavía quién va a ser el conductor de Chile, el presidente, ¿no es cierto? Pero no sabemos el nombre exacto y por lo tanto eso abre un plano de dudas. Yo creo que es necesario que haya un ajuste fiscal. El déficit este año va a llegar cerca del 10% y el crecimiento del gasto del gobierno está por arriba del 30%. 30, 31, 32, de acuerdo a los que hemos recolectado y las cifras que han publicado varios colegas. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto crucial para saber cómo otras variables van a ser impactadas, entre ellas una muy importante que es la inflación. Ajá. Tenemos una trayectoria de la inflación creciente, ¿no es cierto? Y que va a ser ayudada por la política monetaria. El Banco Central ya ajustó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, pero esperamos que hayan por lo menos 3 más probablemente este año. Por lo tanto, estamos en el camino de que haya una cierta corrección a esta expansión que yo creo que ha sido muy fuerte, tanto por el lado fiscal como monetario. Sí, Alejandro, ahora no va a ser fácil retirar ese gasto público o disminuirlo, ¿no? Bordeando el 30%, ¿cuánto podría crecer ese gasto público el próximo año para ir acercándose a esos niveles más normales, entre comillas, de las cuentas fiscales? Bueno, efectivamente tenemos ahí una dificultad
porque va a ser difícil desde el punto de vista político empezar a ajustar el gasto, pero habiendo dicho eso, también sabemos que esto va a impactar a algo que tú estabas hablando temprano, la deuda pública, que en estos momentos se está aproximando a 34 o 35% del PIB. Sí. Y los cálculos son que para el año 26 podríamos tener un 50% del PIB y una carga de intereses que no es compatible incluso con otras ayudas sociales que da el gobierno, ¿ah? Entonces eso es un punto de atención. Alejandro, que hay que tener en cuenta. ese punto es interesante porque muchos políticos, y lo digo por la discusión que se está dando en el Congreso hoy día, ¿no?, sobre la necesidad de ir con más ayuda, de extender el IFE, algunos dicen que hay que extenderlo a marzo y eso ya significa que Chile tenga que asumir más deuda, básicamente. Pero cuando plantean ese punto, dicen Chile tiene más margen para endeudarse. ¿Es así efectivamente? Ese 50% para el año 2026, ¿es mucho, es poco? Démosle un poco de contexto a eso. Sí, yo creo que es muy peligroso afirmar alguna especie de ese tipo, porque no solo el porcentaje, sino también la tasa de crecimiento que tenga la deuda en los próximos años, ¿ah? Y que lleve a cifras que pongan en peligro otro financiamiento público. ¿Por qué? Porque la deuda pública tiene que ser comprada por acreedores, claro, muchos de ellos externos, y la tasa de crecimiento que está teniendo la deuda empieza a alejar. Esto es lo que se conoce en la literatura como un ejercicio de Ponzi, que lo aprenden los alumnos de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, donde los acreedores desconfían de la capacidad de pago del deudor y retiran ese apoyo. Y tenemos que tomar en cuenta que el ahorro externo, que implican el apoyo de sus acreedores al comprar bonos de la deuda pública, por ejemplo, de Chile, es una forma de ahorro que en este momento yo creo que es la única. El ahorro privado ha bajado mucho, no existe ahorro público. Y entonces, si no tenemos ahorro externo, porque hay desconfianza de los acreedores, eso va a resentir el financiamiento de la inversión y en definitiva va a afectar el proceso de crecimiento, que es lo que necesitamos para que el mercado laboral y en general la economía vuelva a tener el vigor que necesita para salir de este hoyo. O sea, Alejandro, ¿Chile ya no tiene margen para endeudarse en los próximos años? Yo creo que estamos muy cerca de llegar al tope, al límite, al límite, porque si nosotros llegamos a lo que hemos visto recién, que sean unos 5.700 millones de dólares, que es el doble de lo que vamos a pagar en estos momentos, este año, que son unos 3.000, ¿no es cierto?, casi el doble, vamos a tener muy poco margen, no solo para seguir endeudándonos, sino porque va a haber muchos acreedores que van a empezar a preferir otro destino de sus recursos a ponerlos en peligro en Chile. Claro. Tenemos experiencia, este no es un tema teórico, es un tema empírico. Lo que le ha pasado a Argentina en este tema, el incremento del endeudamiento lleva al final a una situación en que los recursos externos sencillamente no llegan al país porque hay temor que haya un sobreendeudamiento. Alejandro, ahora, cuando se plantean estos temas, priman generalmente las urgencias de corto plazo, ¿no? Hablar de los niveles de endeudamiento se ve como un asunto más lejano y quizás ni siquiera tan relevante para la ciudadanía, por ejemplo, cuando se plantea el debate. Sería bueno también explicar qué significa, en definitiva, mayor nivel de deuda en 5 años más, por ejemplo, para los consumidores finales, para los sistemas financieros, para los préstamos, los créditos hipotecarios, etcétera. Bueno, mayores niveles de deuda implican impuestos futuros, es decir, que se van a cobrar más impuestos. Y la gente dice, no, pero eso se lo pueden cobrar a los ricos. No, no es así, porque todos los impuestos se empiezan a deteriorar, incluyendo el IVA, que pagan todos. Cuando tú compras un kilo de pan, estás pagando IVA y así sucesivamente, muchas cosas más. Entonces, claramente hay un impacto en los niveles de financiamiento necesarios para poder sostener esta deuda y también lo que decía anteriormente. Si no hay inversión, no va a haber empleo de calidad y por lo tanto la economía se va a empezar a encoger. Ese punto es el que hay que evitar. Esto no es teórico, esto ocurre y por lo tanto se empieza a acercar la posibilidad de un estancamiento si no hay suficientes recursos para financiar la inversión que necesita el país. Sí. Alejandro, lo último, el próximo gobierno, lo comentabas al inicio de la conversación, sea quien sea, tendrá que enfrentar este tema. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las primeras medidas en los primeros años, digamos, para ordenar estas cuentas fiscales?
Bueno, hay una medida obvia que es revisar en qué se está gastando la plata, ¿no es cierto? Que es una cosa que no se habla mucho, porque acá yo he escuchado a muchos políticos hablar del aumento de impuestos, que al final puede tener efectos negativos también, ¿no es cierto? Porque desincentiva que se haga inversión. El gran problema de Chile en este momento es la inversión y el empleo. Eso es lo que falta y por lo tanto las medidas de ajuste de gasto tienen que ser tomadas de manera de cerrar esa brecha y que no sea una brecha que se va abriendo cada vez más como las proyecciones están indicando. Lo que necesita el país es que el endeudamiento público empiece a detenerse porque de lo contrario vamos a tener problemas para financiar la inversión en el futuro. Sí. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. Muchas Buen día, gracias. hasta luego. Buen día. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Jacinta Molina viene con las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan buen día.